Buenas noches. Ya vamos a comenzar con el diplomado. Mi nombre es Rodrigo González. Primeramente solicitamos las disculpas por el contratiempo, pero bueno, les quiero dar la bienvenida al diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, organizado por el Centro de Estudios Grupo Chire-Colán y Mucada Romero. Es un placer para mí darles este recibimiento y comentarles que de conformidad con el Plan de Acción 2024 del Centro de Estudios, este tiene como objetivo crear, fomentar y organizar eventos académicos tales como conferencias, congresos, cursos de especialización y diplomados. Debido a que contamos un trabajo previo que data desde el año 2020 hasta la actualidad. En este contexto que ponemos a disposición del público el diplomado especializado antes mencionado. El mismo que consta de 30 sesiones a realizarse los días lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la noche y los días sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía, haciendo un total de 4 sesiones por semana, llevándose a cabo en 8 de estas. Al final del presente curso habrá una evaluación para prescribir la nota en su certificado. Este certificado tendrá un valor de 120 horas académicas y estará suscrito por el Centro de Estudios, así como también de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Además, una constancia de aprobación de curso. Todo esto se realizará desde el lunes 1 de julio al sábado 31 de agosto. Bueno, acto seguido presentaremos al expositor de la siguiente sesión. Estamos con el doctor Raúl Bravo Sender, abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una especialización en arbitraje por la Pontífica Universidad Católica del Perú y una diploma en Economía Austríaca por el Instituto Universitario SADE. Docente universitario en las Escuelas Profesionales de Derecho de las Universidades Universidad San Marcos del Perú, Universidad San Juan Bautista y UTP. Autor de los libros El Estado Supranacional, Ideas para liberar al Perú y la exmercantoría en el Derecho Internacional Privado Peruano. Doctor Renzo, le doy el pase. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Vamos a dar el uso de la palabra de inmediato al doctor Raúl Bravo Sender para que pueda iniciar con su disertación. Doctor, somos su público. Muy bien, muchas gracias. Agradezco a los organizadores, al grupo Chire Colán, por la invitación a este diplomado, en especial a la persona de Renzo Francisco Peña Colán, por la invitación muy gentil de participar y compartir con ustedes algunas ideas en torno a lo que es el derecho penal, el derecho procesal penal, especialmente desde los fundamentos del derecho constitucional. Voy a ingresar desde otra plataforma, si me permiten, para Adelante, doctor. Para poder compartir en pantalla una presentación que he elaborado para el día de hoy. Entiendo que esta es la primera sesión del diplomado, ¿sí? Así es, doctor. Perfecto. Bueno, reciban mi más cordial saludo a los participantes de este importante diplomado. Agradezco a los organizadores por la gentil invitación. Y como les digo, voy a ingresar desde otro dispositivo para poder compartir en pantalla la presentación en PowerPoint. Bien. Bien, agradeceré que me confirmen si logran escucharme, ya estamos presentes nuevamente por aquí. Doctor, no se logra escuchar muy bien el audio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctor, pero se le escucha bajo. A ver, voy a procurar acercar el micrófono.
para poder compartir en pantalla, porque es lo que me interesa, ¿no? Compartir con ustedes algunas ideas en torno al tema que se me ha pedido exponer el día de hoy. Bien, aquí tenemos el archivo. Entiendo que la plataforma me permite también compartir pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí me permite compartir pantalla. Bien, ¿me confirman si se logra visualizar en pantalla? Doctor, sí se logra visualizar. Bien, muchas gracias. Estimados participantes de este diplomado, yo quiero aquí presentarles, quiero exponerles algunas ideas en torno al derecho penal, pero quizás de una manera en que no se nos ha explicado. Y para ello quiero partir de la idea de qué es lo que entendemos por derecho, ¿sí? La idea que estamos sugiriendo aquí respecto de lo que es el derecho, lo asumimos como un proceso social espontáneo que no es el resultado deliberado de nadie en particular. Es por ello que nos planteamos esta pregunta, que logramos visualizar aquí en pantalla. ¿Es el derecho el producto de un diseño centralizado por un grupo de juristas y legisladores, o es el resultado de la convergencia social espontánea de las personas, quienes al interactuar dan lugar a la configuración de un conjunto de axiomas, usos y costumbres que posteriormente, por el reconocimiento y acatamiento voluntario, se convierten en derecho? Y para responder a esta pregunta, nos estamos sujetando de los principales postulados de lo que en la historia del pensamiento económico se ha venido en denominar la Escuela Austríaca de Economía. Es una escuela de pensamiento económico heredera de la tradición escocesa y de la escolástica española, de la Escuela de Salamanca, que sigue pues toda una tradición de pensamiento. Y para ello, fundamentalmente, nos estamos sujetando de tres postulados esgrimidos por esta escuela de pensamiento económico, como es la teoría subjetiva del valor, propuesta por su fundador, el economista Karl Menger, en la Revolución Marginalista de 1871, en la teoría de los órdenes espontáneos, desarrollada fundamentalmente por el economista Friedrich von Hayek, que continúa toda una tradición de pensamiento que se remonta a la teoría de los órdenes espontáneos, la mano invisible, Adam Smith, de la tradición escocesa, y también al individualismo metodológico que ha desarrollado esta escuela de pensamiento económico en la medida de que todos los fenómenos sociales finalmente se reducen a acciones individuales. De tal manera que entelequias como la nación, el pueblo, el Estado o el mismo bien común no son sino más que abstracciones que desconocen el hecho de que todo finalmente se reduce a acciones individuales, por cuanto no es el Perú, por ejemplo, el que le vende espárragos a España, sino que es un comerciante, un productor de espárragos, el que le vende a un comprador en España. Todo finalmente, reitero, se reduce a acciones individuales. Y para ello nos formulamos también otras preguntas.
Y esto es importante, que lo sepamos distinguir, porque aquí está el quid del asunto, para luego adentrarnos a lo que son las bases constitucionales del derecho penal. Nos preguntamos cuál es la distinción entre el derecho, la ley y la legislación. Nos preguntamos también si es que acaso la teoría de los órdenes espontáneos, el individualismo metodológico y la teoría del valor pueden sustentar la creación espontánea, ¿no? Pueden sustentar la creación del derecho al margen del diseño centralizado desde el Estado. ¿Por qué? Y finalmente, ¿cuál es el rol de los juristas y de los legisladores en la creación del derecho? ¿Sí? Yo creo que estas preguntas que nos estamos planteando nos van a servir más adelante para explicar las bases constitucionales del derecho penal. Y aquí nos preguntamos, en efecto, ¿cómo surgió el derecho penal? En el mundo antiguo, las ofensas eran contra el grupo, es decir, contra el colectivo. Las penas eran desproporcionadas en relación al agravio. Prevalecía la justicia como venganza antes que la racionalidad. ¿Sí? Bueno, debemos tener presente que en el mundo antiguo no existía una noción de individuo. La noción de individuo recién surge en el mundo moderno. En el mundo antiguo no existe el individuo como tal, titular de derechos. La persona, si es que la existía, era un instrumento del Estado. La persona no era nada si no formaba parte de un colectivo, de un grupo. Bueno, esto es así porque en el mundo antiguo era un mundo bien complicado. Las personas, para mantenerse seguras, tenían que estar con el grupo, ¿no? De manera individual no podían lograr muchas cosas, no tenían muchas posibilidades de tener éxito, de sobrevivir, y en ese sentido el mundo antiguo fue fundamentalmente colectivista. ¿Sí? Bueno, esto lo explica muy bien en su ensayo de la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos, Benjamin Constant. ¿Sí? Benjamin Constant precisamente hace una comparación, que en el mundo antiguo no había la noción de libertad como si la entendemos en el mundo moderno. El individuo no era nada sin el grupo, sin el colectivo, y más bien es en el mundo moderno donde la sociedad y el Estado se ponen al servicio de la persona humana. Ahora el titular de los derechos es el individuo. Bueno, podemos explicar los fundamentos de este cambio que se sucedieron fundamentalmente durante la Baja Edad Media, como fueron el Renacimiento comercial, la Reforma protestante y el surgimiento del capitalismo. Estos tres fenómenos, estos tres acontecimientos de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna fueron las que sustentaron el surgimiento del individuo tal como lo conocemos en el mundo moderno y posmoderno que nos toca vivir. José Ortega y Gasset también lo ha explicado muy bien en su libro del derecho romano, perdón, del Imperio Romano, ¿no? Del Imperio Romano. Ahí también sugiere una idea similar de que en el mundo antiguo, como todo era colectivo, entonces las ofensas no eran contra el individuo, las ofensas eran contra el grupo, ¿no? En el mundo antiguo no habían garantías que el debido proceso, la proporcionalidad entre el delito y la pena, no había presunción de inocencia, bastaba la sola sindicación para que a una persona se le considerara responsable de un ilícito, y la justicia penal era comunitaria, ¿sí? Las muchedumbres, el gentío, con antorcha en mano, enardecido, tomaba la justicia por su mano, y el individuo sindicado de haber cometido un delito no tenía muchas posibilidades de un juicio justo. Bastaba la simple sindicación de alguien
para considerar que esa persona era responsable. Hoy en día no, hoy en día en el mundo moderno existen garantías y esas ideas se las debemos fundamentalmente a Cesare Beccaria Bonzana en su libro de los delitos y de las penas, publicado en el siglo XVIII, ¿no? En el mundo moderno el derecho penal se va a racionalizar, ¿sí? Precisamente, ¿no? En el mundo moderno el derecho penal se racionaliza, estableciéndose una proporción entre los delitos y las penas. Se abandona el derecho penal inquisitivo, en el que, como hemos dicho, con la sola sindicación se le consideraba culpable al denunciado. Pues hoy en día el sindicado de haber cometido un delito goza de la presunción de inocencia y es más bien el fiscal quien debe probar su culpabilidad dentro de un juicio público con las garantías del debido proceso, ¿sí? El Ministerio Público, el fiscal, con la prueba de cargo debe destruir la presunción de inocencia de la que ya goza el acusado, ¿sí? El acusado no debe probar su inocencia. El fiscal debe probar la responsabilidad penal de esta persona sindicada de haber cometido un delito. Eso es en el mundo moderno. En el mundo antiguo, más bien, la persona sindicada de haber cometido un delito debía probar su inocencia. Entonces, fíjense cómo es que la carga de la prueba se ha invertido. En ocasiones, a lo largo de la historia, ¿sí? Y esto es importante que tomemos nota, porque aquí es a lo que yo quiero llamar a la reflexión. Y la idea va a estar presente a lo largo de esta exposición, porque debemos remitirnos, pues, a las bases constitucionales del derecho penal. El derecho penal no puede ser un instrumento de persecución. La política criminal, es decir, el diseño de lo que son delitos, es decir, considerar qué conductas son delitos y qué otras conductas no son delitos, no puede estar a merced del antojo de unas cuantas personas, ¿sí? Es decir, que un delito no puede ser lo que se le ocurra a unas cuantas personas, llámeseles legisladores o juristas. Esto es importante porque volvemos a la idea que habíamos planteado al inicio en torno a qué es el derecho. El derecho no es lo que se le ocurre a unas cuantas personas, legisladores, juristas, que centralizadamente planifican el derecho como que si se tratara de un conjunto de mandatos imperativos que el resto de personas tienen que cumplirlas, porque son eso, son órdenes. El derecho no se trata de eso. El derecho no se trata de que unos manden y otros obedezcan. El derecho, como vamos a sostener a lo largo de esta exposición, es el producto de la convergencia espontánea, de la interacción de las personas, quienes al actuar de determinada manera consideran que están actuando bajo el imperio de una norma de obligatorio cumplimiento. El derecho es acción humana, el derecho es praxeológico, sustentándonos precisamente de los postulados de la Escuela Austríaca de Economía, como son el individualismo metodológico, la teoría subjetiva del valor y la teoría de los órdenes espontáneos. Entonces, en ocasiones, como venimos diciendo a lo largo de la historia y en diferentes sociedades, el derecho penal ha estado al servicio del poder. Todo lo contrario a la idea del Estado de Derecho. El Estado de Derecho supone la idea de que la ley es un límite del poder. Pero, desafortunadamente, a lo largo de la historia y en diferentes sociedades, la ley no ha sido un límite del poder. La ley más bien ha sido el reflejo del poder, porque la ley ha estado al servicio del poder político de turno. En algunas sociedades se empleaba el derecho penal como un instrumento de persecución por razones de ideas, creencias, raza, credo, etc. Ahí vemos a lo largo de la historia las persecuciones que sufrieron muchos científicos. La Santa Inquisición, por ejemplo,
a Galileo Galilei, lo hicieron retractarse respecto de sus teorías, solamente por sus ideas, por sus investigaciones científicas. Por las creencias religiosas se suscitaron las guerras de religión, la intolerancia religiosa en las monarquías europeas, ¿no? Entonces, el derecho penal por mucho tiempo ha sido el instrumento de persecución política. El derecho penal, la ley penal ha estado al servicio del poder político cuando eso en un Estado de Derecho no es pues concebible de ninguna manera. En un Estado de Derecho, por el contrario, el derecho penal constituye una garantía de la libertad de las personas, debido a que los delitos no son lo que se le antoje a la arbitraria voluntad del gobernante, ni está subordinado a las pasiones del colectivo, sino que descansa en principios que apuntalan al poder. Ello es así por cuanto en un Estado de Derecho el derecho es un límite del poder y no una expresión del mismo. ¿Sí? Bueno, esto no es una idea propia, esto ya lo ha venido sosteniendo el maestro Enrique Gersi en diferentes conferencias, de que una cosa es pues el Estado de Derecho, en el cual el derecho y la ley son un límite del poder, mas no su reflejo. En un Estado de legalidad sí, en un Estado de legalidad hay leyes, hay normas, pero las leyes son el reflejo del poder. En un Estado de Derecho, por el contrario, la ley es un límite del poder. ¿Para qué? Para garantizar los derechos y las libertades individuales de las personas. De tal manera que el derecho penal es una garantía de las personas porque la ley penal apuntala al poder para que al gobernante de turno no se le ocurra sancionar cualquier cosa como delito, porque debemos partir de la premisa de que debe prevalecer la libertad individual. Así nomás cualquier conducta no puede ser considerada delito. Hoy en día, las masas enardecidas que salen a protestar, a marchar, quieren criminalizar ciertas conductas que consideran lesivas de sus intereses de grupo. El derecho penal no puede estar al servicio de intereses de grupo colectivistas. Eso en el fondo es mercantilismo y populismo jurídico. Basta que alguien salga y empiece a decir, sí, hay que criminalizar tal conducta, tal, ¿no? Porque lesiona nuestros intereses. Sí, pero el derecho penal no puede satisfacer pues intereses de grupo. Más bien por el contrario, la ley penal debe ser un límite a estos arrebatos de los grupos colectivos de la sociedad que quieren emplear, instrumentalizar a la ley penal para satisfacer sus intereses de grupo. Y la ley penal también debe ser un límite para el gobernante de turno para que no criminalice indiscriminadamente las conductas de las personas. Entonces, aquí pues yo les estoy proponiendo una idea quizás diferente de lo que ustedes de repente han venido escuchando en diferentes escenarios, de que el derecho penal es el conjunto de normas que establece los delitos. No, el derecho penal más bien es un límite del poder. El derecho penal, la ley penal debe ser un candado y ponerle límites para que así nomás cualquier cosa no sea delito. O sea, es al revés, ¿ah? La esencia del derecho penal y la esencia de la ley penal, y esto lo he debatido con mis compañeros del doctorado, como me presentaron, actualmente estoy estudiando un doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto lo he debatido con mi profesor de Derecho Penal. La ley penal no es como se le entiende, ¿no? Que es la que establece, tipifica conductas. No, la ley penal es un límite al poder, para que así nomás cualquier cosa no sea considerado delito, y esto debe descansar en ciertos principios, ¿no? Orientados precisamente a garantizar los derechos y las libertades individuales de las personas. Porque para eso se constituyó el Estado moderno. El Estado moderno no se ha constituido para estar criminalizando el comportamiento de las personas, para estarlas persiguiendo. La función del Estado, como lo dicen los contractualistas desde John Locke, la función irrefutable del Estado es garantizar la vida, la libertad y la propiedad de las personas, y garantizar un orden en el que cada persona sea libre de decidir por sí misma, que cada persona lleve adelante su propio proyecto de vida y nadie tiene por qué estar juzgando a los demás, ¿no? Eso es lo que hoy en día, desafortunadamente, en la sociedad todo el mundo se mete con todo el mundo, juzgan, ¿no? Se sienten con la superioridad moral de decir lo que está bien, lo que está mal,
y nadie tiene esa autoridad en la sociedad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es moral, lo que es inmoral. Nadie tiene esa autoridad, ¿no? Entonces, por el principio pues de legalidad en materia penal, solo califican como delito aquellas conductas previstas como tales en la ley, ¿no? En la ley penal. Nullum crimen, nullum pena sine ley. No hay crimen ni pena si previamente no está establecido en la ley, y eso precisamente es una garantía de la libertad individual, ¿no? En el sentido de que de antemano las personas ya saben qué conductas califican como delitos y qué otras no califican como delito, de tal manera que la persona solamente podrá ser procesada por aquello que en ese momento en la ley penal esté contemplado como delito. No, en el mundo antiguo no, en el mundo antiguo se indicaban de algo y no había ley penal, y dependiendo cómo esté el gobernante o quien administraba justicia, si estaba de buen humor, si no estaba de buen humor, te sancionaba, te penalizaba. Era un derecho penal totalmente arbitrario que no descansaba en el principio de legalidad penal. Entonces, aquí resulta oportuno responder pues a esta pregunta. ¿Cuál es la distinción entre el derecho, la ley y la legislación? La ley es una norma jurídica que tiene como propósito contener al poder en salvaguarda de las libertades individuales. Por ello, la ley penal debe contener al poder para que los delitos no sean reflejo del poder, sino un límite del mismo, es decir, que no sean producto de la arbitrariedad. Desafortunadamente, los legisladores han confundido su rol y ellos creen que pueden meterse en la vida de las personas, decidiendo por las personas, disponiendo de su patrimonio, creando delitos, inflando la legislación, poniéndole trabas y obstáculos al libre desenvolvimiento de las personas. Ellos en el fondo lo que hacen es legislación, ¿no? Ellos no dan leyes, porque la función de la ley es ponerle candados al poder, ponerle límites al gobernante y no estar asfixiando la vida de las personas. Luis Jiménez de Azúa sostenía que para las sociedades de hoy que han formulado los códigos, la penalidad aparece como una función necesaria de defensa social, sin la que sería imposible mantener el orden público tal y como se le concibe actualmente. Este fenómeno encuentra a la vez su origen y su explicación, uno, en los sentimientos instintivos que provoca todo delito. Dos, en la necesidad de dar a esos sentimientos satisfacción suficiente para restablecer la tranquilidad pública. Estos sentimientos que sin canalizar producirían la reacción brutal de las muchedumbres y el sistema sumario del linchamiento, ¿no? Lo que decíamos hace unos minutos, el derecho penal, la ley penal no puede estar a merced del gobernante, de las pasiones de las masas iracundas que creen que porque se indignan, salen a la calle, gritan, protestan, creen que tienen la justicia en sus manos. Eso no es así, ¿no? Entonces, son pues, en primer término, el temor de que el delito se repita, sea por el mismo delincuente o por los que se inclinan a imitarlo. El deseo de venganza provocado por la indignación causada por el delito y la reprobación y el horror que inspira el criminal, cuya conducta está en contradicción con la de sus semejantes, a los que llega a ser extraño. Bueno, en el fondo, pues, no podemos negar que la justicia penal tiene una sed de venganza, ¿no? En el individuo, el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿sí? Y precisamente basándonos en la teoría de los órdenes espontáneos que muy bien desarrolló Friedrich von Hayek, y que anteriormente ya había postulado el padre de la economía moderna Adam Smith, el derecho se genera espontáneamente en la sociedad como el resultado de la convivencia de todos. Aquí sostenemos la idea de que el derecho no es lo que se le antoje a unos cuantos legisladores, juristas, ¿sí? Porque suponer eso en el fondo es una manera autoritaria de entender lo que es el derecho. El derecho no puede ser lo que se le ocurra a unas cuantas personas. Estamos acostumbrados a responder cuando nos preguntan, ¿qué es el derecho? Es el conjunto de normas destinado a regular la conducta externa de las personas a través de mandatos imperativos impuestos por el Estado. El derecho no es eso. Eso es lo que nos han hecho creer, que es diferente. El derecho no puede ser
la relación entre alguien que manda y alguien que obedece. Así no funciona la sociedad. Esa es una visión autoritaria del derecho. Esa es una visión que le traslada el monopolio de la creación del derecho a unas cuantas personas. No, es que nosotros somos los legisladores, ¿no? Y nosotros sí conocemos la realidad social y ustedes están mal, entonces tenemos a nosotros el control de la sociedad a través de los mandatos imperativos que damos por medio de las leyes. Y esta labor la vamos a desarrollar con los juristas, que son los estudiosos del derecho, que son los científicos del derecho, y ellos sí conocen, pues si ustedes no conocen, así que nosotros vamos a monopolizar la creación del derecho y simple y sencillamente ustedes tienen que cumplir los mandatos imperativos, porque así son las cosas, pues, ¿no? Esa es una visión antidemocrática del derecho. Esa es una visión autoritaria del derecho. Eso es lo que nos han hecho creer por mucho tiempo en las aulas universitarias. Así me lo enseñaron a mí en las aulas, ¿no? Pero bueno, la labor pues de un estudiante es investigar, no limitarse a lo que te dan en el aula, ¿no? Y bueno, obviamente, claro, uno investiga por su cuenta, ¿no? Sin ánimo, obviamente, también con un espíritu democrático, tolerante, uno expone las ideas, pero ojo que aquí tampoco yo estoy pretendiendo imponer un enfoque, simplemente lo que yo pretendo es exponerles otra manera de entender estas cosas, ¿no? Quizás un poco diferente a como las hemos venido escuchando en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, por los usos reiterativos y uniformes de ciertas prácticas sociales, algunas de estas normas se convierten en derecho por su regularidad. Fíjense que es un poco interesante, ¿no? Que las personas no cumplen mayoritariamente las leyes del Estado, ¿sí? Porque las consideran adversas a sus intereses, pero las personas cumplen las normas por convicción, porque son consustanciales a sus intereses. Y miren, yo les voy a decir algo acá, que es lo que en el fondo se presenta en la realidad. Las personas no ajustan su comportamiento a las normas jurídicas mayoritariamente, ¿eh? Las personas ajustan su comportamiento al sistema de precios. El sistema de precios que se genera espontáneamente en el mercado como consecuencia de la interacción de los agentes económicos. Porque finalmente el ser humano, la persona humana es un homo económico, que está buscando pasar de un estado de menor satisfacción a un estado de mayor satisfacción. Y en ese proceso racionaliza su comportamiento, toma decisiones según el análisis costo-beneficio. Esto me beneficia, esto me perjudica. Si veo que la norma estatal me perjudica, no la cumplo. Me es costosa. Esa es una decisión totalmente racional, basada en el análisis costo-beneficio, ¿no? Es una decisión económica de pasar de un estado de menor satisfacción a un estado de mayor satisfacción, ¿sí? Entonces, ese proceso obedece a una racionalidad selectiva basada, como venimos diciendo, en el empírico ejercicio ensayo-error. Tendrán aceptación aquellas normas que sean más eficaces y eficientes en dar solución a las relaciones y situaciones jurídicas de las personas. Y fíjense, el derecho se crea en la sociedad espontáneamente como el producto de la interacción de las personas, pero el derecho se crea por imitación. Primero hay un grupo de vanguardia que se comporta de una manera en la sociedad, hay otras personas que ven cómo otras personas se comportan y ven, mira, estas personas están teniendo éxito comportándose de esta manera, nosotros también vamos a comportarnos así. Y cuando cada vez más personas tienen éxito comportándose de una manera, el resto las imita y el comportamiento se volvió en algo regular. De ahí el término regular, pues, ¿no? El derecho regula comportamiento. Este comportamiento se ha convertido en una regla de comportamiento general, porque las personas voluntariamente la cumplen por convicción, porque este comportamiento es exitoso, es permeable con sus intereses. Karl Menger explicaba muy bien que el derecho en su origen se asemeja mucho al lenguaje. El lenguaje también es otro proceso social espontáneo, en tanto y en cuanto los idiomas no han sido creados artificial ni deliberadamente por ninguna Real Academia de la Lengua. La Academia de la Lengua Española no ha creado las palabras.
los términos que nosotros usamos para comunicarnos han surgido espontáneamente de la necesidad que tenemos de comunicarnos. No vino una Real Academia a decirnos, oigan, estas son las palabras con las cuales ustedes tienen que comunicarse. No, simplemente surgió de la necesidad que tenemos de comunicarnos, ¿no? A estas alturas no podemos determinar quién inventó las palabras, simplemente por los usos reiterativos y por la imitación en el éxito de comunicarse, cada vez más personas se comunicaron de cierta manera, y así es como surgen las lenguas, así como surge el idioma, el proceso comunicativo como un proceso social espontáneo. Karl Menger también considera que el dinero tuvo un origen espontáneo, muy similar al origen del derecho y al origen de las lenguas, los idiomas. No vino un banco central a crear el dinero. El dinero surgió por la mayor liquidez que tuvieron ciertos bienes en los intercambios. Y hoy en día el dinero es metálico, la moneda, el billete, hoy en día el dinero electrónico, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que hemos ido pasando de que ciertos bienes, como por ejemplo en el mundo antiguo, ciertos bienes hacían de moneda, la sal, el maíz, algunos productos eran pues los bienes de intercambio. Pero acuñando discos metálicos en ciertos metales, nos dimos cuenta que por su mayor durabilidad, fungibilidad y liquidez, estos discos metálicos eran más fáciles de intercambiar y se estableció la moneda como la divisa de intercambio. Nadie lo inventó, simplemente por la aceptación generalizada de las personas que vieron en estos discos metálicos la facilidad de regular sus intercambios, se estableció la moneda metálica. Entonces la legislación se configura cuando los legisladores se inmiscuyen en regular aquello que el derecho espontáneamente creado en la sociedad se encarga por sí mismo de autorregular. La legislación se caracteriza, como hemos dicho anteriormente, por ser mercantilista y populista, por cuanto obedece a móviles de intereses de grupos que pretenden imponerse a la generalidad desde el poder. Esa es la legislación. Entonces, una cosa es la ley y otra cosa es la legislación. La ley tiene por función ponerle límites al poder, ponerle límites a los apetitos de poder de los diferentes grupos de la sociedad, de los intereses de grupos. Lean a Bastiat. Frédéric Bastiat decía, pues, en su famoso ensayo La Ley, que la ley no puede ser un instrumento de expoliación y de saqueo. Entonces, ¿puede afirmarse la configuración del mercantilismo y el populismo en el ámbito penal? Es la pregunta que emerge por sí misma. Como por ejemplo, nos preguntamos, ¿cuáles son los móviles bajo los cuales se han tipificado los delitos de feminicidio, de discriminación por identidad de género, así como el delito de contrabando, ¿no? O sea, claro, podríamos decir, bueno, hay una realidad y muchas mujeres son asesinadas, ¿no? Pero, o sea, claro, eso forma parte de la realidad, pero no bastaba con decir, no basta el homicidio, porque finalmente el ser humano, sea cual fuere su sexo, masculino o femenino, finalmente es un ser humano, ¿no? O sea, ¿dónde está la generalidad, la abstracción de los derechos humanos, ¿no? En tanto y en cuando los derechos humanos son para el ser humano indistintamente de si es hombre, mujer, nacional, extranjero, joven, adulto, al margen de las diferencias, ¿no? De origen étnico, racial, religión, etcétera, etcétera, pues, ¿no? También, ¿cuáles han sido los móviles bajo los cuales se han tipificado los delitos de discriminación por identidad de género, ¿no? De todos estos colectivos que salen a marchar, ¿no? De estas comunidades que quieren reivindicar, no derechos, quieren reivindicar intereses de grupo. No, por el solo hecho de su orientación, de su identidad de género, lo está discriminando. ¿Diciendo qué? ¿No es cierto? Entonces, el derecho penal, la política criminal se está poniendo al servicio de intereses de grupo, está cayendo en el mercantilismo, está cayendo en el populismo, porque cualquiera argumenta una marcha, dice sí, mi comunidad se siente ofendida, entonces vamos a tipificar esta conducta como delito. El derecho penal no puede estar al servicio de estos colectivos de la sociedad. La ley penal debe ser abstracta, debe
debe cautelar la vida, la libertad y la propiedad de las personas en abstracto, ¿no? Y también el delito de contrabando, ¿no? O sea, ojo que aquí no estamos desconociendo el marco normativo, ¿ah? O sea, el ámbito académico nos permite sí reflexionar sobre las instituciones jurídicas, pero hay un marco normativo, uno en un Estado de Derecho debe respetar las normas, pero ello en un Estado democrático tampoco significa que no podamos desde el ámbito académico reflexionar sobre los fundamentos de estas instituciones, ¿no? Porque uno en las fronteras ve a personas que están comerciando, por ejemplo en la frontera entre Perú y Bolivia, son personas que están comerciando, ¿no? Están intercambiando productos, pero dicen no, por no haber pagado aranceles, por no haber declarado, ya es contrabando, ¿no? Y está atentando contra los intereses nacionales. Entonces, aquí volvemos al individualismo metodológico. ¿Realmente se afecta al Estado o a ciertos grupos de poder que vieron en el contrabando un delito para proteger sus intereses de grupo? Porque si uno ve en la frontera de Perú y Bolivia, son personas que están comerciando, que están intercambiando. ¿Por qué no pueden intercambiar productos libremente? ¿No? Entonces, ¿a quién realmente favorece la tipificación del delito de contrabando? ¿A toda la sociedad o a ciertos grupos de interés que vieron en este delito el instrumento para favorecerse entre ellos? En ocasiones, entonces, la política criminal sucumbe al populismo y al mercantilismo, ¿no? Que son los dos enemigos de América Latina, pues el mercantilismo, que se reduce a la tristemente célebre frase del expresidente Óscar R. Benavides: para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley. O más propiamente, la ley del embudo, ¿no? Lo más ancho para mis amigos, lo más angosto para mis enemigos. Y el populismo, pues, que es instrumentalizar la ley para atender, pues, a las demandas de los colectivos, ¿no? Que demagógicamente, porque creen que gritan, queman llantas, salen a marchar, creen que tienen la razón, y no es así, pues, ¿no? En ese sentido, respondemos al problema específico. La teoría de los órdenes espontáneos, el individualismo metodológico y la teoría del valor pueden sustentar la creación del derecho al margen del diseño centralizado desde el Estado. ¿Por qué? Aquí respondemos que para la teoría de los órdenes espontáneos, procesos sociales como el derecho, el lenguaje y el dinero no son el producto del diseño de nadie en particular, sino que son el resultado de la interacción de todos. Para el individualismo metodológico, los fenómenos sociales se reducen a acciones individuales. En ese sentido, la responsabilidad penal siempre es personal y no colectiva, como en el mundo antiguo, ¿no? En el mundo antiguo no se ofendía al individuo, se ofendía al colectivo, al grupo, ¿no? Hoy en día en el mundo moderno el agraviado es vulnerado en sus bienes, jurídicamente tutelado, ¿no? Entonces, para la teoría subjetiva del valor, los bienes valen en función a su escasez o a su abundancia, y son las personas quienes les asignan valores de acuerdo a sus preferencias temporales, ¿sí? Porque cuando se tipifican ciertas conductas como delitos, es porque se pretende cautelar ciertos bienes jurídicos, ¿no? Pero los bienes en sí no tienen un valor objetivo. Los bienes son valorados subjetivamente por cada persona. Y aquí es importante también preguntarnos, bueno, ya lo hemos preguntado, pero en todo caso, más allá de la pregunta, otra respuesta: ¿cuándo es que surge el derecho? Esta pregunta se la hacía Bruno Leoni, este jurista italiano de la primera mitad del siglo XX, amigo de Hayek, ¿no? Y Bruno Leoni tiene una interesante manera de entender cómo surge el derecho, ¿no? Bruno Leoni decía que el derecho surge por un reclamo, la pretensa, decía Bruno Leoni, ¿no? O sea, cuando alguien reclama, ahí surge el derecho. Entonces, si una persona no se siente lesionada, no reclama, no hay derecho. El derecho surge cuando alguien reclama porque siente que en el fondo le están lesionando algo, un bien, un valor, un derecho, un principio, y pone en marcha el aparato de justicia. Y luego el sindicado responde, y fíjense cómo es que Bruno Leoni abogaba más por un sistema de derecho basado en el precedente, en los tribunales de justicia. El derecho se construye en los tribunales de justicia
por medio de los precedentes, ¿no? No como el diseño centralizado y planificado de legisladores y juristas que creen tener la razón, que creen que pueden centralizar toda la información que está dispersa en la sociedad. No, el derecho se va construyendo jurisprudencialmente en los tribunales de justicia. Ahora, los jueces tampoco crean derecho, ¿ah? Porque decir que los jueces crean derecho también implicaría trasladarle a los jueces el monopolio de la creación del derecho. Los jueces no crean derecho. Como muy bien decía Bruno Leoni, los jueces a lo único que deben limitarse es a descubrir el derecho que ya existe en la sociedad y a describirlo. ¿Y en dónde lo describen? En sus sentencias. Ellos, para solucionar un caso, le toman el pulso a la sociedad y de allí extraen la solución. Entonces los jueces tampoco crean derecho, ¿ah? Ellos simplemente se limitan a descubrir el derecho que ya vive en la sociedad y a plasmarlo en sus sentencias a través de precedentes. Entonces, para la teoría de los órdenes espontáneos, ¿no? Como ya hemos venido explicando, para el individualismo metodológico y para la teoría subjetiva del valor, sí es posible pues entender al derecho como un proceso social espontáneo. Las personas en sus diversas relaciones valoran más o menos ciertos bienes en función a sus escalas subjetivas. Una persona se siente lesionada en lo que considera es un legítimo derecho sin perder el norte de que el Estado se constituyó para dar tutela a la vida, a la libertad y la propiedad de las personas, entonces puede transar con el lesionante o en su defecto podrá acudir a los tribunales de justicia, ¿no? Basándonos en la teoría subjetiva del valor, si una persona se considera lesionada en algo que valora, plantea su reclamo y ahí surge el derecho. Por eso Bruno Leoni decía, el derecho surge cuando alguien reclama. Si alguien no reclama, no hay derecho, pues no hay derecho que tutelar. Ahora, los jueces extraen la solución de la misma dinámica social, ¿sí? Precisamente aquí citamos a quien ya habíamos mencionado hace unos instantes, este economista francés del siglo XIX, Frédéric Bastiat, quien postulaba la idea pues de que la vida, la libertad y la propiedad no existen por razón de leyes hechas por el hombre. Por el contrario, el hecho es que la vida, la libertad y la propiedad existen con anterioridad a aquello que hizo a los hombres hacer leyes por primera vez. Algunos de esos bienes jurídicos obtendrán protección en el ámbito penal en búsqueda de la satisfacción del lesionado en su derecho. ¿Qué se logra con la privación de la libertad del condenado? No, porque mucho se habla de los fines de la pena, la resocialización, la reinserción social y todo esto. ¿Realmente se logra restaurar, ¿no? ¿Se logra restaurar o reponer el derecho lesionado? Proteger a la sociedad de quienes delinquen, crear escarmiento en quien quebrantó la norma penal para lograr su resocialización. ¿Realmente se logran estos objetivos? ¿No? Porque, bueno, si bien es cierto el derecho penal se ha racionalizado, pero no obstante el titular de la acción penal es el Ministerio Público, el representante de la sociedad en juicio, y muchas veces el agraviado queda en desamparo, ¿no? Bueno, el agraviado puede constituirse en actor civil para pelear la reparación, pero si no se ponen las pilas, el fiscal pedirá una reparación paupérrima y no logrará satisfacción a su interés lesionado, tendrá la opción de la vía civil, una demanda de indemnización por daños y perjuicios, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, en el fondo, pues, el derecho penal sigue protegiendo a la sociedad más que al individuo, ¿no? El derecho penal es un instrumento de control social, nos han explicado en las clases, ¿no? En las aulas universitarias, ¿no? Entonces, el derecho penal como límite del poder arbitrario, fíjense estas ideas, ¿no?, que estamos exponiendo. El derecho penal como límite del poder arbitrario y de las pasiones colectivas debe procurar conciliar la sed de venganza individual, la reparación del daño y la seguridad colectiva de los potenciales delincuentes. Ello se logra haciendo reposar a las leyes penales en fórmulas claras e inteligibles, que no den lugar a interpretaciones arbitrarias y antojadizas por parte del legislador, ¿no? Por eso veníamos postulando la idea de que el derecho penal debe reposar en principios generales, ¿no? Que apuntalen al poder,
que le pongan límites al poder del gobernante. John Locke sostenía pues la idea, ¿no?, de que la razón de ser del Estado y del gobierno es la de salvaguardar la vida, la libertad y la propiedad de las personas, es decir, que si éstas deciden abandonar el orden natural renunciando a la libertad irrestricta, lo hacen para gozar de seguridad bajo el imperio de la ley social. Esto lo postulaba en su segundo tratado sobre el gobierno civil y eclesiástico, y es por ello pues que la ley penal debe cautelar estos bienes de las personas, la vida, la libertad y la propiedad, pero sobre la base de principios generales, ¿no? Y ya cuando todo el mundo empieza a ver en la ley un instrumento para favorecerse, se produce lo que Frederick Bastiat decía, que la ley se convierte en un instrumento de expoliación y de saqueo, la ley al servicio de los intereses de grupo, y la ley penal no puede estar al servicio de los intereses de grupo mercantilistas y populistas, porque si no se quiebra la esencia del Estado de Derecho, cual es que la ley debe ponerle límites al poder y a las pasiones para salvaguardar la vida, la libertad y la propiedad. En ocasiones las personas no solamente están a merced del gobernante, sino que en ocasiones las personas también corren peligro por las muchedumbres iracundas que salen a la calle a protestar, a gritar y quieren copar el Estado y porque dicen que somos mayoría, quieren imponer sus agendas, y no es así. Aquí es importante también distinguir una cosa es la democracia y otra cosa es el Estado de Derecho, ¿ah? Bueno, la democracia es una forma de gobierno que también tiene sus imperfecciones, ¿no? Porque la democracia más perfecta no asegura la libertad, ¿ah? En las democracias, ¿cómo se toman las decisiones? Por mayoría. Basta que una mayoría tome una decisión que vulnere los derechos y las libertades individuales, ellos dirán, no, pero eso es democrático, pues no, pues nosotros somos mayoría, pero no, en las democracias debe prevalecer el Estado de Derecho. ¿Y cuáles son los elementos configurativos del Estado de Derecho? La separación de poderes, el imperio de la ley y la plena vigencia de los derechos y las libertades individuales. De tal manera que en una monarquía puede haber estados de derecho, claro que sí. Desafortunadamente las monarquías están desprestigiadas, ¿no? Por el despotismo, pues, con que gobernaron sobre todo las monarquías de la Europa absolutista, ¿no? Pero basta que se le pongan límites al monarca, basta que se divida el poder y basta que se reconozcan los derechos de las personas en constituciones y que el gobernante los respete, va a haber Estado de Derecho en una monarquía, claro que sí. Ejemplos de monarquías constitucionales son Inglaterra, España. Bueno, no hay una radical separación de poderes porque son sistemas parlamentarios, pero se respetan los derechos de los súbditos. El monarca ya no gobierna, ¿no? Solamente reina porque el gobierno recae en la sociedad civil representada en el Parlamento, pero hay un Estado de Derecho, prevalecen las leyes y la Constitución, ¿no? Entonces, podrán establecerse todos los delitos que se quieran, pero finalmente la ley penal no dice que no mates, no violes o no robes, ¿no? La ley penal se limita a precisarnos con anticipación y esto brinda certeza, predictibilidad y seguridad jurídica. Esto es una garantía de la libertad individual que brinda certeza, predictibilidad y seguridad jurídica. El saber con anticipación cuáles van a ser las consecuencias de nuestros comportamientos si es que transgreden o lesionan ciertos bienes jurídicos y si es que estos comportamientos se encajan dentro del tipo penal establecido en la ley penal, el principio de tipicidad penal. Y ello es así por cuando las personas gozamos de libre albedrío, ¿no? O sea, la ley penal también debe estar al servicio para garantizar el libre albedrío. Cualquier conducta no puede ser considerada delito, porque estaríamos quebrando la regla, que es la libertad. Y la excepción es que ciertos comportamientos sean delitos en tanto y en cuanto vulneren la vida, la libertad y la propiedad, que es para lo que se constituyó el Estado, nada más. El Estado moderno se constituyó para garantizar la vida, la libertad y la propiedad. Si quieren otras cosas, ese no fue el pacto, pues. Ese no fue el pacto social del contractualismo. Si nosotros nos remontamos a los orígenes del Estado moderno, el Estado moderno solamente surgió para garantizar la vida, la libertad y la propiedad, nada más. Nada más. Eso del estado de bienestar, del welfare state, de que el Estado debe cautelar el bien común, ¿no? Y por bien común en realidad son intereses de grupo. Eso no es la esencia del Estado moderno. Eso es mercantilismo y populismo.
¿sí? Entonces, ya para ir finalizando, en realidad, el mejor juzgador es nuestra conciencia, porque la ley penal no dice no robes, no mates, no violes, ¿no? La ley penal dice, oye, mira, si cometes esto, esta es la sanción, ¿no? ¿Cuál es nuestro mejor juzgador? Nuestra voz de la conciencia, la que nos recuerda en el mismo instante en que vamos a decidir si cometemos una infracción o no, que nos dice, no hagas esto está mal. Miren, las personas son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que su comportamiento en ocasiones está mal. No necesitamos que venga alguien a recordárnoslo. Más bien pedir que venga alguien a recordárnoslo es como lavarnos las manos para evitar nuestra responsabilidad. Pero en realidad somos nosotros nuestros mejores juzgadores. Nuestra voz de la conciencia es la que nos recuerda que lo que estamos haciendo está mal. ¿Sí? Es nuestra voz interior de la conciencia la que nos recuerda si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Las personas que tengan reparo en ponerse un freno no delinquirán, ¿no? Entonces, eso ya depende pues de la formación de cada persona, obviamente, ¿no? Desde otra perspectiva, las personas delinquirán o no si es que valoran más o menos aquello que obtendrán por lo que sacrificarán. Bueno, esto desde el análisis económico del derecho, el doctor Alfredo Bullard lo ha explicado muy bien, ¿no? ¿Por qué algunas personas cometen delitos? Porque haciendo un análisis costo-beneficio, lo que obtendrán vale más de lo que van a sacrificar. Esa es una decisión sustentada en el análisis costo-beneficio. Sacrifican algo por otra cosa que van a obtener. Es una decisión racional de costo-beneficio. Es una decisión económica en el fondo, ¿no? Es más, las personas que cometen delitos en ocasiones hasta invierten en cometer el delito, ¿no? Por ejemplo, las personas que van a robar algo se organizan, invierten tiempo, estudian cómo perpetrar el delito, compran cosas, ¿no? O sea, cometer un delito implica también desplegar un comportamiento de inversión, ¿no? Entonces, desde el análisis económico del derecho también hay un costo que se asume en la perpetración de un delito, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el rol de los juristas y de los legisladores en la creación del derecho? Legisladores y juristas simplemente deben limitarse a reconocer un orden preexistente en la sociedad que no ha sido el diseño de nadie en particular, ¿sí? Entonces, la ley penal no puede ser pues lo que se le ocurra a unos cuantos legisladores o juristas, ¿no? Sino que la ley penal debe responder a ciertos principios destinados a asegurar la vida, la libertad y la propiedad de las personas, garantizando en principio el libre albedrío, porque así nomás cualquier conducta no puede ser considerada como delito, porque se estaría transgrediendo la regla, y la regla es garantizar la libertad de las personas. En conclusión, ya para finalizar, decimos pues que el derecho penal es un límite del poder. El derecho penal es una garantía de la libertad individual. La política criminal y la tipificación de delitos no puede sucumbir ni al mercantilismo ni al populismo. Por el contrario, debe basarse en principios generales y abstractos, teniendo en cuenta que las sociedades políticas se organizaron para cautelar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y muchos de estos principios los encontramos en el artículo 139 de la Constitución. Les invito a revisar nuevamente lo que ustedes ya deben haber estudiado tanto a nivel de pregrado como posgrado o en el ejercicio de su profesión, el artículo 139 de la Constitución, que contempla los principios y derechos de la función jurisdiccional, muchos de ellos que son de naturaleza penal y procesal penal. ¿Sí? Bueno, estimados participantes, con eso daría por concluida mi intervención y quedo a sus preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su brillante diserción. Exhortamos a los asistentes que puedan formular sus preguntas. Con mucho gusto pueden formular sus preguntas por el chat o pueden alzar la mano también a su servicio.
Doctor, tengo una pregunta al interno. Preguntaron, ¿los bienes jurídicos son lo mismo que los derechos humanos? Bueno, muchos de estos bienes jurídicos en el fondo están circunscritos a los derechos humanos, ¿no? El bien jurídico de la vida. La vida en el fondo también es un derecho humano, ¿no? Derecho humano a la vida. El bien jurídico de la libertad también es un derecho humano, ¿no es cierto? La libertad en todas sus manifestaciones. La propiedad, bueno, en realidad la propiedad tiene más un origen civil, ¿eh? La proprietas romana, ¿no? Fíjense, yo aquí también quiero llamar a la reflexión respecto de los derechos humanos, ¿ah? Los derechos humanos se han tergiversado, diciendo las cosas así franca y honestamente, y aquí quizás caiga un poco en esto de no ser políticamente correcto, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ser políticamente correcto, decir las cosas para no caer mal o para sintonizar con lo que la mayoría dice. No, si dices eso, estás cometiendo una herejía, no es posible que digas eso, ¿no? Pero las cosas claras y francamente los derechos humanos se han tergiversado, ¿no? Hoy en día cualquier cosa la quieren convertir en derecho humano y no es así. Las necesidades de las personas no pueden ser consideradas derechos humanos. O sea, por ejemplo, hoy en día dicen el derecho humano al Internet. Ya por ahí están proponiendo que el derecho humano al Internet. Está bien que las personas tengan necesidad de Internet, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Hay una necesidad de Internet, claro que sí. Pero de ahí a postular que existe un derecho humano al Internet, eso no es así. Porque, a ver, si postulamos la idea de que existe un derecho humano al Internet, ¿quién va a garantizar ese derecho? ¿Quién lo va a materializar? ¿Quién lo va a concretizar? ¿A quién le vamos a exigir, oye, tengo derecho humano al Internet, así que tú me tienes que proporcionar Internet? Así no funcionan las cosas. Las necesidades humanas no pueden ser, no pueden venir, digamos, incorporándose en los textos normativos como derechos humanos, ¿no? Donde surge una necesidad, surge un derecho humano, eso no es así. ¿Quién ha dicho que es un derecho humano? Porque suena bonito, no es que ciertas personas tienen privilegios. Mira, no es justo que él tenga en su casa internet y él no tenga internet en su casa. Él tiene un privilegio, dicen, ¿no? No es posible que según las desigualdades unos tengan internet y otros no tengan internet. Entonces vamos a hacer del internet un derecho humano para que el Estado se encargue de proveer internet gratuito, una señal equivocada a la sociedad. Y fíjense, ¿eh? En realidad el internet no necesitó establecerse en las leyes, en la Constitución o en los tratados que existe un derecho humano al Internet para que el Internet se universalice, para que cada vez más personas accedan al Internet. No necesitamos incluirlo en la Constitución, en las leyes o en los tratados que existe un derecho humano al Internet. Las reglas del mercado, producto de la competencia y por el rol del emprendedor en la sociedad y en el mercado, el Internet cada vez más se universalizó, ¿no? Yo recuerdo en el año 98 haber pagado 10 soles por una hora de internet, ¿no? No había muchas cabinas de internet en la ciudad, ¿no? Y poco a poco, y progresivamente otros emprendedores dijeron, oye, mira, esto del internet es un negocio, ¿no? Podemos ganar dinero, vamos a abrir una cabina. Y en más urbanizaciones empezaron a abrir cabinas de internet, ¿no? Y el internet se fue democratizando, si lo queremos decir en términos políticos, ¿no? Cada vez más personas accedían al internet, cada vez el internet estaba más cerca de nuestras casas, en una cabina, uno iba, alquilaba internet y el precio se fue democratizando, ¿no? Producto de la competencia del mercado. A mayor oferta, el precio empezó a bajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no necesitamos estipularlo en la Constitución, en los tratados. Existe un derecho humano al Internet, cada vez más personas accedieron al Internet, ¿no? Más bien, si lo establecemos como derecho humano en la Constitución, lo que va a ocurrir es que le vamos a obligar al Estado a que nos brinde Internet gratuito y van a desaparecer las empresas privadas que proveen Internet porque ya no va a ser negocio para ellos vender Internet. Porque como va a ser una obligación del Estado proveernos Internet gratuito bajo la idea que existe un derecho humano al Internet, van a quebrar las empresas privadas. ¿Y quién va a proveer Internet? En consecuencia, el Internet va a escasear porque ya no va a ser un negocio.
no, que es injusto, que eres egoísta, que solamente piensas en ganar dinero, pero así funcionan las cosas, pues, o sea, ¿acaso el carnicero que va a vender carne al mercado está pensando, ay, pobrecita la gente, voy a vender carne para que coma carne hoy día? No, el carnicero que va a vender carne al mercado, su interés es ganar dinero, porque también quiere satisfacer sus necesidades. ¿Acaso la persona que va a comprarle carne al carnicero dice, pobrecito el carnicero, voy a comprarle menos un kilo de carne para que haga una venta el día de hoy? No, tiene un interés particular de comprar carne para de repente hacerse un asado, un bistec. O sea, lo que mueve a la sociedad es el interés privado particular. Pero fíjense, en la búsqueda de la satisfacción de sus intereses privados y particulares, terminan cooperando, terminan haciendo el bien común, y sin que se lo hayan propuesto, ¿ah? Porque simplemente lo que les mueve es la satisfacción de su interés particular. Las personas cuando van al mercado no están con la idea, ay, voy a hacer el bien común, voy a hacer la justicia social. No, lo que mueve a la sociedad es el interés particular. Y luego vienen los intercambios, los contratos. Pero para eso necesitamos garantizar dos instituciones jurídicas que sí son fundamentales para que una sociedad crezca y se desarrolle. La propiedad privada y los contratos. Porque sin propiedad privada no pueden haber intercambios. La propiedad, más que un derecho humano, es una institución del derecho civil. Hoy en día pues estamos con esto de la moda, ¿no? Que los derechos humanos, y todas las modas son pasajeras finalmente, ¿no? Pero ya con esto concluyo. Esto de los derechos humanos hay que verlo con mucho cuidado, ¿eh? Porque suena bonito, ¿no? Al menos quienes hablan de derechos humanos se sienten convencidos. Esto es, y bueno, está bien, ¿eh? La gente puede creer en lo que quiera, yo no estoy aquí cuestionando, ¿no? Pero, o sea, tampoco, o sea, las cosas como son, pues, ¿no? Y aquí quizás esté cayendo en lo políticamente incorrecto porque, bueno, es la democracia, pues yo estoy diciendo aquí lo que creo por convicción, ¿no? Pero no nos engañemos tampoco, a cualquier cosa no puede ser considerado un derecho humano, ¿ya? Gracias. Sí, han levantado la mano también. Henry Laiseca, a ver, escuchamos. Doctor, buenas noches. Sí, te escuchamos. Sí, doctor, a propósito del tema de los derechos humanos, ¿usted está de acuerdo con que el Perú deslinde del tema de la jurisdicción supranacional con todo ese tema de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo por la coyuntura actual, los antecedentes que hemos tenido con el terrorismo y el endeble sistema de justicia que tenemos, ¿no? Que nos afecta. Entonces, de cierto modo, mucha gente opina que de cierta forma es perjudicial estar sujetos a ese tipo de legislación y que mejor deberíamos de hacernos a un lado, ¿no? No sé usted qué opinión tiene al respecto. Muchas gracias a Henry Laiseca. Yo creo que, y bueno, recientemente en estos días ha sido elegido magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el doctor Alberto Borea Odría, abogado, jurista peruano, ¿no? Senador de la República. Tenemos un magistrado, ¿no? Que ha sido elegido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos días, ¿no? El doctor Borea Odría. Yo creo que el sistema interamericano de protección de derechos humanos es importante, ¿sí? Y bueno, uno por ahí a veces escucha, no, que en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, o más propiamente, quienes están ahí ya tienen un prejuicio, ¿no? Tienen una agenda política, tienen una ideología, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, puede que sí, ¿no? Porque finalmente las personas, como reitero, tienen el derecho a creer en lo que quieran. Pero evidentemente no podemos pues instrumentalizar a las instituciones, ¿no? De ninguna manera. De tal manera que por el accionar de ciertas personas, las instituciones no pueden pagar los platos rotos, pues, ¿no? Yo creo que el sistema interamericano de protección de derechos humanos es muy importante, ¿sí? Pero aquí también hay que ver cuál es su naturaleza. ¿Realmente es una jurisdicción supranacional
Porque una cosa es derecho internacional, otra cosa es derecho supranacional y otra cosa es derecho comunitario, ¿eh? O sea, son tres cosas distintas, ¿no? Decir derecho supranacional significa que hay un ente que está por encima de los estados, es la jurisdicción supranacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del sistema interamericano de protección de derechos humanos? ¿Realmente tiene una naturaleza supranacional o forma parte del derecho internacional? En el derecho internacional los estados son soberanos, ¿no? No hay nadie que esté por encima de otro, no hay una jerarquía. Hoy en día las relaciones internacionales siguen desenvolviéndose bajo la premisa de que el protagonista es el Estado soberano, ¿no? No hay un Estado supranacional, la ONU no es un gobierno mundial, no hay una constitución mundial como quiso proponer a raíz de la pandemia Luigi Ferraioli, ¿no? Una constitución mundial con un gobierno mundial no lo hay, la ONU no es un gobierno mundial, la Unión Europea tampoco lo es, ¿ah? Ahora, en la Unión Europea hablan del derecho comunitario, que es diferente, ¿no? El conjunto de normas que emanan de los órganos de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, etcétera. Que es un poco lo que se ha querido replicar aquí en la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Pero la OEA tampoco es un gobierno regional, la OEA tampoco es un Estado supranacional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada en función de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado en virtud del cual los estados que lo han suscrito han asumido obligaciones de respetar y hacer respetar los derechos humanos dentro de sus circunscripciones territoriales. Y también a reconocer la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero este reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo han hecho los estados en el ejercicio de su soberanía. O sea, los estados, por propia voluntad, reconocen la jurisdicción contenciosa de la Corte, pero ello no significa que la Corte esté por encima de los estados, de ninguna manera. Los estados siguen siendo soberanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene un carácter supranacional, no está por encima de los estados, como algún sector de la comunidad académica quiere hacernos creer, ¿no? Lo que sí es que los estados han asumido la obligación de reconocer la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en tal sentido, ese reconocimiento implica que cuando la Corte falle, tienen que cumplir los fallos. Es como cuando una persona se somete a un arbitraje, tiene que respetar el laudo arbitral. ¿Pero eso hace que la persona deje de ser autónoma? No, la persona sigue siendo soberana, pero sí tiene que respetar el laudo arbitral porque de antemano aceptó reconocer el carácter vinculante de ese laudo arbitral, ¿no? Entonces, en el ejercicio de su propia soberanía, el Estado también puede desvincularse del sistema interamericano de protección de derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que tampoco hay que dejarnos llevar por el momento, ¿no? Yo creo que el sistema interamericano sirve, ¿no? Porque reitero, si una persona no logra justicia en el ámbito interno del Perú, conforme al artículo 205 de la Constitución, agotados los mecanismos de la jurisdicción interna, quien considere que sus derechos no han sido tutelados, puede acudir a los organismos y tribunales internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, y ahí está el sistema interamericano, ¿no? Que puede dar tutela a los derechos humanos de las personas. Entonces, yo creo que tampoco hay que irnos al extremo de que quizás nos dejamos llevar por esto, que dicen, no, que mucho, bueno, no quiero emplear el término, ¿no? Pero por ahí algunos dicen, no, hay mucho caviar, mucho progre en el sistema interamericano, ya tienen una ideología. Bueno, puede que sí, pues no, pero finalmente, como digo, no por eso nuestras instituciones van a pagar los platos rotos. Y bueno, hay que hacer cosas así, entonces hay que empezar a postular gente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con otra línea de pensamiento que haga contrapeso pues con quienes tienen otro pensamiento. Y ahí ya, por ejemplo, ha salido elegido el doctor Borea Odría, ¿no? Que es un demócrata, cree en el Estado de Derecho, en la democracia, en las instituciones, ¿no? Tuve el gusto de conocerlo hace ya varios años, cuando era universitario, ¿no? Entonces, vamos a ver pues cómo le va, ¿no? Yo creo que sería, no creo que sea conveniente que el Perú, ya respondiendo la pregunta concretamente,
no creo que el Perú, no creo que sea conveniente que el Perú se retire del sistema interamericano. Gracias. Bien. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá la última pregunta al interno que dice, ¿cuál es la fuente creadora de los bienes jurídicos? ¿Cuál es la fuente creadora de los bienes jurídicos? Bueno, como decía a lo largo de esta exposición, en principio, ¿para qué se constituyó el Estado moderno? Para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Esos son los bienes que debe cautelar la ley penal, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad. Nada más. Que de ahí quieran inventar otras cosas, como digo, no puede estar a merced del capricho, ¿no? Pero eso sí es un proceso evolutivo. La creación de bienes jurídicos no puede ser lo que artificialmente consideren unos cuantos legisladores o juristas, sino que estos bienes jurídicos van evolucionando en la misma dinámica social. Van surgiendo nuevos bienes que luego por el reconocimiento social trepan a la norma. Pero no porque a alguien se le ocurrió, sino que como proceso evolutivo surgió como producto de la misma dinámica social. La propiedad, por ejemplo, evolucionó en la sociedad, ¿no? Los contratos evolucionaron en la sociedad, ¿no? Los contratos, la propiedad. Bueno, la vida también tiene un proceso evolutivo, ¿no? Si nos remitimos a las teorías evolucionistas, también tiene un proceso evolutivo la vida, ¿no? Entonces, nos remitimos pues a la teoría de los órdenes espontáneos, que estas instituciones jurídicas y estos bienes jurídicos van a ir evolucionando, pero no porque sean el diseño ni la planificación de nadie en particular, ni porque alguien diga que tiene poder en la sociedad, lo va a diseñar centralizada y monopólicamente, ¿no? Entonces nadie tiene el control en la creación de las instituciones jurídicas y de los bienes jurídicos. Simplemente como un proceso espontáneo irán evolucionando a lo largo del tiempo. Gracias. Bueno, doctor, le agradecemos por todo, también a cada uno de los presentes. Terminamos ya, no sin antes recordarles que el día miércoles, mediante la misma vía, nos juntaremos para la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo González, y a los